Buenas, mi nombre es Disney Montero Balaguer. Vamos a hablar un poco de los programas de prevención y protección en la resolución 0491 del 2020. Los programas de prevención y protección para los trabajos en espacios confinados, primero debemos de hacer una identificación de los espacios confinados en el lugar de trabajo y en la evaluación de los riesgos. También tenemos que hacer una implementación de medidas de seguridad para prevenir accidentes tales como la ventilación adecuada y la utilización de equipos de protección personal. Hacer capacitaciones a los trabajadores que ingresan a espacios confinados sobre los riesgos asociados y las medidas de seguridad que se deben de tomar para protegerse. También es bueno tener un procedimiento de emergencia claros y efectivos en casos de accidentes o situaciones de riesgo en los espacios confinados que se puedan presentar. Es también importante una evaluación y un seguimiento continuo del programa de prevención y protección para asegurarse de que está siendo efectivo y también que haya sido actualizado en función de los cambios de los riesgos y las condiciones de un lugar de trabajo. También establecimientos de roles y responsabilidades claras para los trabajadores, los supervisores en relación con la prevención y la protección en trabajo en espacios confinados. Es bueno también tener una documentación del programa de prevención y protección para el trabajo en espacios confinados para que incluyan registros de capacitaciones. Sería uno, también las evaluaciones de riesgo y los procedimientos de emergencia. En el capítulo 4 de la resolución 0491 del 2020, nos habla en la formación de los trabajadores que realicen actividades en espacios confinados y la formación debe recibir trabajadores que realicen actividades en espacios confinados en Colombia. Uno de ellos es los riesgos asociados a los espacios confinados, que es la falta de oxígeno, la presencia de gases tóxicos, la posibilidad de explosiones y riesgos de atrapamientos. También un uso correcto de equipos de protección personal, tales como los arnés, los cascos, los guantes, los lentes y los respiradores. Hay que hacer procedimientos de entrada y salida de espacios confinados, incluyendo la necesidad de utilizar un sistema de monitoreo continuo, la calidad de aire e implementación de protocolos de rescate, hacer una evaluación de riesgos, de medidas preventivas, incluyendo la identificación de los peligros potenciales en los espacios confinados y la implementación de medidas de ventilación y purificación del aire. Es bueno también tener un procedimiento de emergencias en casos de accidentes o situaciones de riesgo en los espacios confinados, incluyendo la identificación y comunicación de la emergencia, la evacuación segura, la evacuación segura del área, la atención médica de emergencia. Es importante que los trabajadores que realicen estas actividades en espacios confinados en Colombia reciban una formación adecuada y periódica para garantizar la seguridad y la salud de los empleadores. Yo pienso que, los empleadores deben de asegurarse de que todos los trabajadores que ingresen a espacios confinados hayan completado la formación y que también estén capacitados para realizar su trabajo de manera segura. ¿Cuáles serían las medidas de protección contra la resolución 0491 del 2020 en los espacios confinados? La resolución 0491 del 2020 establece medidas específicas de protección en los trabajadores que realizan trabajo en espacios confinados en el lugar de trabajo en Colombia con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores. Algunas medidas de protección que debemos tener en cuenta es la identificación y la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque es importante identificar los espacios confinados en el lugar de trabajo y evaluar también los riesgos asociados, tales como la falta de oxígeno, la presencia de los gases tóxicos, inflamables o entre otros. También una capacitación. Todos los trabajadores que ingresen a espacios confinados deben recibir capacitación sobre los riesgos asociados y las medidas de seguridad que deben de tomar para protegerse. Los equipos de protección. Los trabajadores deben de contar
con los equipos de protección personal adecuados, como respiradores, arnés, casco, guantes, botas y entre otros elementos que los protejan en los riesgos presentes de los espacios confinados. Tener un buen monitoreo y ventilación, porque es necesario monitorear los niveles de oxígeno, de gases tóxicos o inflamables y mantener una ventilación adecuada de los espacios confinados para reducir la probabilidad del riesgo para los trabajadores. Los procedimientos de emergencia. Se deben de establecer procedimientos de emergencias claros y efectivos en caso de accidentes o situaciones de riesgo en los espacios confinados. Los trabajadores deben estar capacitados para actuar en un caso de emergencia. Muchas gracias. Los programas de formación para trabajo en espacios confinados hacen parte de la política de seguridad y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, serán regidos por las normas establecidas en el Ministerio de Trabajo. Los niveles de formación para trabajo en espacios confinados serán los siguientes. Programa de administrador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para espacios confinados. Este programa va dirigido a las personas que toman decisiones administrativas en las empresas donde se haya identificado el peligro de los espacios confinados. Esta formación debe ser actualizada cada 3 años o cuando se cambie el personal de la tecnología. Programa de formación para trabajador entrante en espacios confinados. Este programa va dirigido al personal operativo que realiza las actividades en los espacios confinados. Programa de formación para supervisor de trabajo en espacios confinados. Esta formación va dirigida al personal que supervisa las actividades del personal operativo en los espacios confinados. Tiene una intensidad horaria de 20 horas, las cuales son 60 teóricas y 40 prácticas. Formación de vigías de seguridad para trabajo en espacios confinados. Esta formación va dirigida al personal que realizará el monitoreo del área donde se realizará el trabajo para el personal operativo. Para cualquiera de los programas antes mencionados, la actualización debe ser cada 3 años. Las personas dependientes o independientes, así como las personas prestadoras de servicios, no tendrán que pagar la formación de espacios confinados. Esta formación estará a cargo de la empresa contratante. Estas formaciones podrán ser impartidas en cualquier centro autorizado, como el SENA, empresas que cuenten con formaciones y unidades vocacionales como las UAE, ya que esto permitirá que las formaciones se realicen en las mismas empresas. Estos centros de formaciones deberán contar con entrenadores debidamente certificados y con la normatividad vigente. La resolución 0491 del 2020, con sus respectivas reformas, entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2021. Los ambientes de formación para la fase teórica deberán contar con sillas, ayudas audiovisuales, espacios mínimos para 15 personas y un tablero. La infraestructura para la formación práctica deberá contar mínimo con 2 módulos, uno horizontal y otro vertical. Pero hasta allá. Deberán contar con un kit de rescate para espacios confinados, un botiquín de atención para politraumatismo, una camilla, un trípode, un detector de gases y un chaleco para espacios confinados. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre las prevenciones generales de la resolución del 0491 del 2020 en espacios confinados. Nos dice que las disposiciones generales de la resolución 0491 del 2020 son aplicadas en espacios confinados que establecen los siguientes aspectos. Uno es el ámbito de la aplicación, que sería entre la norma que aplica a todos los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados. 2. Los objetivos de la norma. El objetivo principal de la resolución es establecer las medidas de prevención y de protección que deben implementar para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan estas actividades en los espacios confinados. 3. Las definiciones. Las normas incluyen definiciones claves y terminadas relacionadas con los espacios confinados como espacios confinados en las atmósferas peligrosas y los permisos de entrada, entre otros.
Las responsabilidades. La resolución establece las responsabilidades de los empleadores y trabajadores en materia de prevención en la protección en los espacios confinados. ¿Por qué? Porque los empleadores tienen la responsabilidad de identificar la prevención y la protección y de evaluar los riesgos de los espacios confinados, también de proporcionar las capacitaciones y entrenamientos adecuados, ¿sí? Otra sería las sanciones. La norma también establece normas de sanciones que se pueden hacer a creadores de los empleadores que no cumplen con las medidas de prevención y control y de protección. En los espacios confinados, las sanciones pueden ser multas económicas hasta clausura temporal o definitiva en el lugar de trabajo. También tenemos, también entre otros, los estos ámbitos de la aplicación y las definiciones de la resolución 0491 del 2020. Se establecen estas medidas de prevención y protección que establecen implementar en los empleadores, los trabajadores que deberán garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados. Una es el ámbito de la aplicación, 2, ámbito de la norma, 3, definiciones. La verdad, la resolución 0491 del 2020 tiene como objetivo establecer las medidas de prevención y protección para los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajos. Para ello establecen definiciones clave y determinan el ámbito de la aplicación de la norma. También están los programas de prevención y protección contra las caídas de altura de la resolución 0491 del 2020 en los espacios confinados. Se establecen las medidas de prevención y protección que deben implementar los empleadores, los trabajadores para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan las actividades de espacios confinados. En cuanto al programa de prevención y protección contra las caídas de alturas del capítulo 3 de la norma, establece las siguientes disposiciones, que son la identificación de los riesgos. ¿Por qué? Porque los empleadores deben identificar y evaluar los riesgos asociados con la realización de las actividades de los espacios confinados, incluyendo el riesgo de caída en altura. Medidas de prevención. Los empleadores deben implementar medidas preventivas para reducir los riesgos identificados, incluyendo el riesgo de la caída en altura. Estas medidas pueden incluir el uso de sistemas de protección contra caídas como los arneses y las líneas de vida. Entre otras, las capacitaciones de entrenamiento. Los trabajadores deben de recibir capacitaciones y entrenamientos adecuados para la realización de estas actividades en espacios confinados, incluyendo el riesgo de caída en altura. Bueno, gracias.